Bienvenidos al capítulo 4 de esta materia que se llama Panorama del Antiguo Testamento. Hoy el título que vamos a estar compartiendo son los primeros años de los reyes de Israel. Este capítulo 4 consta de 3 lecciones, que cada una de las lecciones tienen objetivos, entonces me voy a limitar por el tema del tiempo a hablar sobre cada uno de los objetivos que nosotros tenemos que alcanzar. Entonces en la primera lección nosotros tenemos el reinado de David, donde nosotros tenemos que analizar los éxitos militares, espirituales y políticos del reinado de David. Y el segundo, resumir una historia tan conocida como fue el pecado de David y cómo eso afectó, cuáles fueron las consecuencias en su reino. Muy bien, entonces vamos a empezar entonces hablando sobre los éxitos militares y espirituales y políticos del reinado de David. Vemos nosotros que David, cuáles fueron sus éxitos militares y cuáles fueron las cosas que él consiguió. David ganó el respeto para Israel mediante la fuerza militar, probablemente conquistó a Edom para poder conseguir de allí minerales como el hierro y como el cobre. Él venció a los moabitas y también a los amalecitas. De los amalecitas y de los moabitas, él tomó el oro y la plata de ellos. Siria y Amón se unieron también para pelear contra David, pero él los derrotó. Después de esta gran victoria sobre todos estos reyes sujetos a Asiria, hicieron la paz con Israel y le servían. Estas victorias le permitieron usar las rutas comerciales que pasaban por Damasco, y David también hizo un tratado con los fenicios, quienes hicieron llegar numerosas riquezas en sus barcos. Entonces, poco a poco, David ganó el control de una gran región y las naciones respetaron a Israel hasta la muerte de Salomón. Al norte y al este David derrotó a los amonitas y a los arameos. Entonces, ¿cómo pudo David tener todas estas victorias militares? ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba sobre la vida de David. Entonces, él podía tener todas estas victorias porque había una bendición espiritual sobre el rey David, ¿no? Entonces, vemos nosotros todos sus éxitos, vemos los buenos resultados y rápidamente también vamos a estar resumiendo el gran pecado del rey David y cómo esto afectó a su familia y a su reino. Bueno, nosotros vemos que David ya no había ido a la guerra, entonces él luego de dormir, dice la Biblia, ¿no?, que él luego de dormir hasta tarde, una siesta, él estaba en el terrado y él observa a una mujer que se estaba bañando. Esa mujer era Betsabé. Él pregunta quién es esa mujer y claramente le dicen de que esa mujer era Betsabé, esposa de Urías. Él la hace llegar al palacio, se llega a ella queda encinta, queda embarazada y luego ella le comunica a él que había quedado embarazada de él. Entonces él tiene un plan A para poder traer a su esposo de la guerra, que estaba peleando en la guerra, y su esposo no quiso pasar la noche con su esposa porque él estaba defendiendo a su nación, estaba en la guerra defendiendo la patria y él se sintió indigno de disfrutar esa noche en su casa con su esposa y se quedó haciendo guardia. Entonces el rey David opta por un segundo plan, el plan B, y allí él invita a una cena, a un banquete a Urías y le sirve, él toma el vino de la mesa del rey con la intención, el rey David, de que él se embriague y luego vaya a su casa y pase la noche con su esposa. Esto también le falló, fue frustrado el plan que tenía el rey David. Entonces la intención que tuvo el rey David es poner a Urías en la parte más recia de la batalla, donde los flecheros iban a hacer el ataque contra la nación de Israel, y los que estaban en la fila más recia de la batalla son los primeros en ser atacados por las flechas.
Todo esto fue intencional porque el rey David se encargó de enviarle una carta al general del ejército y ahí muere Urías. Cuando recibe el rey David la noticia de que Urías Eteo había muerto, David dice como una expresión diciendo de que siempre en la guerra muere gente. Pero él estaba como no escuchando su conciencia de que él había cometido ya un segundo pecado. El primer pecado fue adulterar, el segundo pecado fue un homicidio, prácticamente él lo mandó matar a Urías, ¿no? Entonces vemos que en ese momento David estaba en una decadencia espiritual porque él no estaba escuchando al Espíritu Santo. Y su pecado, seguro que él estaba realmente muy apasionado por Betsabé, donde él no sentía que esa relación producía en él un verdadero arrepentimiento, porque prácticamente él tomó una mujer que tenía dueño, ¿no? Es como que prácticamente el pecado de David, además de sabemos que es adulterio, por lo que dice la palabra de Dios, pero también fue como un robo, porque eso no le pertenecía a él, esa mujer no le pertenecía al rey. Entonces, enviado por Dios, el profeta Natán le cuenta una parábola al rey David diciéndole de que había dos hombres que tenían, un hombre rico que tenía muchas ovejas y había uno que era su vecino que era pobre y tenía tan solo una sola corderita. Y el rey, el profeta le dice que había venido visitas al hombre rico y el rey está escuchando al profeta atentamente cuando el profeta dice que el hombre rico, en vez de tomar una de las ovejas de su ganado, él manda a matar a la oveja de su vecino pobre que tenía una sola corderita que la estaba criando como un animal. En esa época se usaba, ¿no? Tenerlo como un animal doméstico y la quería como una hija, dice. Entonces ahí se levanta el enojo del rey David y David dice, ese hombre merece pagar 4 veces lo que él le robó a su vecino. Y es más, dice, ese hombre merece la muerte. Y ahí es cuando el profeta le dice, bueno, ese hombre eres tú. Y David ahí reconoce que él peca contra Dios, pero él no hace una confesión realmente bien clara como nosotros conocemos que debemos. La palabra de Dios dice que el que confiesa y se aparta alcanzará la misericordia, pero vemos que acá el rey David reconoce, pero no tiene realmente una liberación o una oración de parte del profeta, porque él luego queda con trastornos físicos, con trastornos emocionales, con trastornos espirituales, porque los salmos que él luego escribe dice que mientras él se había callado su pecado, por la transgresión que él había cometido, dice, mientras yo me callé se envejecieron mis huesos. Y él había perdido el vigor, él dice que andaba como gimiendo, como suspirando, ¿no? Su conciencia le carcomía, ¿no? El hecho de que él no había realmente confesado, porque si nosotros leemos la Biblia vemos que luego del velatorio del rey Urías, donde Betsabé había hecho el velorio de su esposo, luego David le hace llegar a ella al palacio para que ella sea su esposa, para que Betsabé sea su esposa, después de que ella había quedado viuda, después de que habían hecho el velatorio de Urías. Pero la palabra claramente dice, pero esto desagradó a Dios, ¿no? Entonces, a veces nosotros creemos que el pecado oculto no le damos la importancia de que realmente a Dios nada le podemos esconder y que muchas veces nosotros no practicamos lo que es la confesión. Entonces eso nos trae a nosotros que estemos abrumados de culpa, que estemos atormentados, que estemos oprimidos, porque es como que esos pecados quedan como vigentes y sabemos quién es el gran acusador de los hermanos, que es Satanás, que dice que nos acusa de día y de noche, ¿no? Entonces, bueno, esto vendría a ser las consecuencias que David tuvo. El profeta Natán le aclaró que el pecado de David iba a ser perdonado, pero que iba a quedar las consecuencias en su casa. Él iba a ver con sus propios ojos la violencia, iba a ver también la inmoralidad en su propia casa, y nosotros
Los que ya hemos leído la Biblia completa sabemos, ¿no?, de todas las cosas que pasaron. Un hijo del rey abusó sexualmente de una hermana, y vemos también la violencia de que, bueno, ese hijo que abusó fue muerto, fue asesinado por otro hermano. Entonces, toda esta historia nos habla, ¿no?, de las consecuencias del pecado, de que Dios perdona el pecado, pero también muchas veces quedan consecuencias, ¿no?, de las malas acciones que hemos tomado. Bueno, concluimos entonces con esta primera lección y vamos a la segunda, que habla del reinado de Salomón. En el reinado de Salomón tenemos un objetivo que describir, que es el comienzo de Salomón, sus construcciones, sus relaciones internacionales, su desobediencia y su juicio, ¿no? Bueno, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, habla de un periodo de la historia de los reyes de Israel que abarcó aproximadamente 400 años, donde el primer rey es el rey Saúl y el último rey es el rey Sedequías. El Primera de Reyes abarca 120 años, donde ahí nosotros vemos los 40 años que reinó Salomón, y posteriormente el resto de los años fue lo que abarcó el reino dividido. El último escrito de un suceso importante en el libro de Segunda de Reyes habla de la liberación del rey Joaquín desde Babilonia en el año 560. En realidad, el autor del libro probablemente no se conoce. El propósito de estos libros históricos de Primera y Segunda de Reyes es que este libro estaba destinado a los desterrados en Babilonia, y el propósito era describir la historia a los judíos del punto de vista o de cómo Dios vio los fracasos que tuvieron los reyes de Israel, y también vemos claramente la historia, cómo el reino se dividió en dos y cómo tanto Israel como Judá fueron conquistados, cómo los reyes hicieron que se desviara el pueblo de Dios de la adoración. Siempre vemos la frase tan común de que ellos abandonaban a Dios y servían a otros dioses. Y eso es como que habla que aparentemente ellos querían adorar a Dios, aparentemente ellos querían servir al Dios Todopoderoso, pero no era una adoración verdadera, un amor realmente por Dios, como bueno, nosotros hemos estado viviendo y hemos estado viviendo la Santa Cena y hemos estado compartiendo la restauración de Pedro cuando Jesús le dice me amas, y esa palabra me amas habla del amor ágape, del amor perfecto que lo llevó a Jesús a la cruz. Y vemos nosotros que en la historia de los reyes de Israel, la mayoría de los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, porque ellos aparentaban amar a Dios, pero en realidad no le amaban a Dios, ¿no? Entonces, vamos a describir cuáles eran las construcciones en el tiempo del reinado de Salomón. Bueno, vemos nosotros que Salomón se benefició mucho con todos los beneficios y todas las conquistas y todos los éxitos militares que tuvo su padre David. Porque ¿cuáles fueron las cosas que logró su padre David? Logró que el reino estuviera unido, que la nación estuviera unida, porque luego de la muerte de Saúl, uno de los hijos de Saúl murieron, en la batalla que muere el rey Saúl, mueren 3 hijos, entre ellos su hijo Josafat. Entonces uno de los reyes, uno de los hijos de Saúl, Isboset, fue levantado como rey, pero no enseguida de la muerte de Saúl, sino que después de 5 años él empezó a reinar, pero no era un rey escogido por Dios, porque los reyes que eran escogidos por Dios
los ungía un profeta o los ungía un sacerdote. Pero mientras tanto, el rey David estuvo gobernando Judá en un comienzo, hasta que luego de 7 años y medio, él ya empieza a reinar sobre toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas todavía estaban como divididos, estaban los que seguían al rey David y estaban los que estaban siguiendo a Is-Boset, ¿no? Hasta que, bueno, Is-Boset y el general Joás mueren, y ahí el rey David es ungido para reinar, ¿no? Y donde él también elige una nueva capital, donde la capital que él elige es Jerusalén, ¿no? Sin extenderme en este punto, vemos nosotros que por las victorias militares que tuvo el rey David, hubo mucha paz y mucha prosperidad en los tiempos del rey Salomón. ¿Por qué? Porque David le había dejado un legado, le había dejado una herencia. Había expandido sus fronteras y todas las naciones de alrededor lo respetaban, ¿no? Entonces, no únicamente por esta causa el rey Salomón tuvo un reino de paz y de prosperidad durante 40 años, sino que también en sí mismo él empezó a reinar con la sabiduría que Dios le había dado. Y él también multiplicó, aumentó también todo su tiempo de su reinado, ¿no? Entonces, la Biblia cuenta también de las construcciones del rey Salomón en el libro de Primera de Reyes, pero no lo cuenta de una manera correlativa. ¿Por qué? Porque el pensamiento judío era un pensamiento holístico que consistía en que los eventos que se van escribiendo en el libro de Primera de Reyes a veces no tienen un orden, porque aparece la construcción del templo, luego se relata sobre cómo se consiguieron los materiales, como también se relata la construcción del palacio, y luego se habla sobre la dedicación del templo. Entonces, ¿a qué se refiere el pensamiento holístico? Que ellos, el pensamiento era utilizando términos generales o términos en su totalidad o imágenes globales para poder relatar toda la historia, ¿no? de Primera de Reyes. Bueno, entonces vemos las construcciones importantes como el templo. ¿Cuánto tiempo se duró en construir el templo? 10 años. Y el palacio se construyó en 13 años. Bueno, ¿cuáles fueron las relaciones internacionales? Bueno, el comercio y la prosperidad en el reino de Salomón dice que creció mucho, aún más, bajo su sabio gobierno. El rey mismo había establecido una lista de líderes que habían dividido a la nación en 12 distritos, donde el propósito de haber dividido en 12 distritos la nación era cobrar los impuestos, donde cada distrito tenía la obligación de proveerle al rey durante un mes todo lo que el rey necesitaba para poder sostener su reino, ¿no? Entonces eran muchos los sirvientes y también el ejército del rey Salomón en esa época de gran prosperidad, y acá aparece una lista de las necesidades que se tenían que suplir en su reino. 150 sacos grandes de flor de harina y 350 sacos de harina, 10 bueyes gordos alimentados con grano, como también otros 20 bueyes alimentados de pasto. También se utilizaban por día todo esto era lo que se consumía para poder sostener a todo lo que sería el reino, ¿no? La monarquía. 100 ovejas más también otros animales pequeños, ¿no? A esto también se le sumó más carga impositiva. ¿Por qué? Porque el rey Salomón hizo numerosas adicionales al ejército de Israel, porque tuvo 1.400 carros y 12.000 caballos, ¿no? Entonces, acá vemos nosotros, ¿no? Cómo su reino era muy próspero materialmente. Sus relaciones internacionales, bueno, nosotros vemos de que él comerciaba, él tenía realmente muchas
relaciones, ¿no?, para poder abastecerse de todo lo que se necesitaba en ese reino. Vemos también que él hizo naves, se apoderó de numerosos recursos naturales, tuvo la ayuda también de los fenicios. Las naves que construyó Salomón era para exportar, ¿no?, el hierro, el cobre a otras naciones. Sus barcos, sus buques fueron tan lejos como llegaron hasta Arabia, ¿no?, y a Etiopía. Luego también tenemos la famosa historia de la reina de Sabá. La reina de Sabá probablemente había viajado 2000 kilómetros para conocer la sabiduría de Salomón. Ella quedó asombrada por su sabiduría y tal vez ella quiso también que su nación comerciara con Salomón. Bueno, como también el rey David había sido respetado por las naciones de alrededor, vemos también que los líderes de muchas naciones respetaban a Salomón. Y los visitantes venían para oír su sabiduría, ¿no?, sus proverbios, sus canciones, sus discursos, y los visitantes llegaban y le llevaban regalos costosos. Y también todas estas grandes visitas y todo esto era también eran gastos que, bueno, que los distritos tenían que abastecer para que se mantenga toda esta monarquía del rey Salomón. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos algo muy importante: cómo fueron los últimos días del rey Salomón, su desobediencia y su juicio. La desobediencia y muerte de Salomón. Bueno, el capítulo final de la vida de Salomón es muy triste. Él, a pesar de haber tenido la sabiduría, haber tenido tanta prosperidad, tanta riqueza, más que cualquier otro rey de la historia, sin embargo terminó su vida en fracaso y derrota. Salomón apartó su corazón de Dios, así como los israelitas hicieron en el desierto. Otra vez vemos la misma historia. ¿Por qué? Porque él pecó debido a que él tuvo muchas esposas extranjeras y él incorporó la idolatría en su vida, como otros reyes también que pecaron, llevando también a la nación a la idolatría, la contaminaron con la idolatría. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, confirmó pactos con otros reyes por tomar a sus hijas como esposas. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Las concubinas eran esposas secundarias. Salomón amó a estas mujeres impías y también les permitió adorar ídolos en el templo de Dios. Recibe él una palabra profética, donde el reino se iba a dividir, ¿no? El profeta Ahías le dio a Jeroboam 10 trozos de su túnica, indicándole con esto que el Señor rompería el reinado de manos de Salomón y le entregaría 10 tribus a él, a Jeroboam, ¿no? De esta manera, Salomón comenzó a ver la rebelión en su país y otros lugares cercanos. Bueno, acá ya vemos a Jeroboam, ¿no?, como el primer rey de Israel en los tiempos donde ya el reino es dividido. Entonces, un tema importante que vamos a ver en esta tercera lección, donde vamos a hablar del reino del norte, es que uno de los objetivos es que nosotros podamos diferenciar dentro de los reyes que hubo tanto en Israel como Judá, en ese reino que ya se había dividido por la necedad del hijo de Salomón, que era Roboam, que tomó una mala decisión escuchando a uno de sus amigos consejeros, ¿no? Pero lo importante que quiere destacar esta lección 3, número 3, es las 5 dinastías y los 2 últimos reyes, ¿no? Bueno, algo que quiero que nosotros podamos recordar en este panorama que estamos haciendo en esta historia de los reyes es que antes de que haya una monarquía, Israel era gobernado por los jueces. Samuel, el profeta Samuel, puso, después de que él ya se había hecho, sabemos que Samuel era juez
que gobernaba sobre Israel con la Torá. Cuando ya envejece Samuel, él pone a uno de sus hijos, si mal no recuerdo, su nombre era Joel, pero ¿qué pasó? Los hijos de Samuel no siguieron los mismos caminos de Samuel, su padre, sino que ellos se apartaron, pervirtieron el derecho y anduvieron tras la avaricia. ¿Por qué dice que anduvieron tras la avaricia? ¿Por qué? Porque si las personas le pagaban para que le hagan justicia de su adversario, ¿no? Los hijos de Samuel lo atendían, si no, no. Por eso dice, ¿no?, que los israelitas no estaban conformes de que los hijos de Samuel gobernaran en lugar de su padre, el juez Samuel y profeta también. Entonces ellos quisieron y le pidieron un rey que los juzgue. Ellos querían vivir como las otras naciones. Ellos ya no querían, estaban rechazando a Dios indirectamente, tal vez ellos no se daban cuenta, pero lo estaban rechazando a Dios. Ellos ya no querían gobernarse por las leyes de Dios, sino que ellos querían gobernarse por las leyes humanas, por las reglas humanas, querían ser igual que las otras naciones. Pero bueno, todo esto muestra, ¿no?, que ellos terminaban dejándolo a Dios y el corazón del pueblo abandonaba a Dios para adorar a otros dioses, ¿no? Bueno, acá nosotros vemos que el primer rey fue Saúl. El rey Saúl le sucede luego el rey David, porque lo que quiero hacer ahora es más o menos un panorama de todos los reyes de ambos reinos, del reino dividido. Bueno, entonces tenemos al rey Saúl, que no vamos a hablar del rey Saúl. Le sucede el rey David muchos años después. Luego tenemos a Salomón, que ya hemos hablado de Salomón, y vemos también cuántos reyes hubo en este reino. Vamos a parar. ¿Qué pasó? ¿Te trabaste? Bueno, en la tercera lección, el reino del norte, lo más importante que nos pide como objetivo es que nosotros tenemos que nombrar las 5 dinastías del reino del norte. Podemos también alcanzar el objetivo mencionando los reyes que fueron claves y los sucesos de cada uno. Después de la muerte del rey Salomón le sucede Roboam, pero el pueblo de Israel se puso en contra del nuevo rey Roboam. Recordemos de que lo que le piden a Roboam es que baje la carga impositiva, pero Roboam escucha el consejo de uno de los asesores, de uno de sus amigos que tal vez se había criado en el palacio, y no escucha el consejo de los ancianos. Toda esa decisión que Roboam toma lleva a que las 10 tribus se divide el reino y ahora queda de esta manera: 10 tribus al norte, donde lo llamaremos el reino del norte o Israel, y el rey Roboam solamente queda gobernando el reino del sur, que estaba únicamente las tribus de Judá y la tribu de Benjamín. Él continuó gobernando desde la capital, que es Jerusalén, y nosotros, bueno, luego vamos a ver a todos los reyes del reino del norte, donde el primer rey es Jeroboam. Aproximadamente hubo 19 reyes, ningún rey adoró a Dios. El último rey del reino del norte fue Oseas, que se describe como que fue el único rey que no cometió tantos pecados como en comparación a los otros reyes, porque los demás siempre estuvieron pecando y adorando el becerro de oro, siempre hubo idolatría. Estas 10 tribus de Israel, el reino del norte, nunca volvieron de la cautividad. Es algo importante que tenemos que saber, que ellos nunca volvieron de la cautividad. La capital del reino del norte era Samaria,
Y bueno, como dijimos, el primer rey fue Jeroboam y el último rey del norte fue Oseas. Luego, bueno, vamos a nombrar a todos estos reyes. Luego de Jeroboam, que estaba en el reinado de Jeroboam, estaba en guerra contra Judá. Le sucedió Nadab, que reinó durante 2 años y también estaba en guerra contra Judá. Luego de Nadab viene Basa, que gobernó 24 años, también estaba en guerra contra Judá. Luego tenemos a Ela, que reinó 2 años, cuya característica de este rey era que tenía el vicio del alcohol y también estaba en guerra contra Judá. Luego tenemos a Zimri, que gobernó nada más que 7 días, fue un rey que se lo caracteriza por ser asesino. Luego Tibni, 3 años, Omri, que fue el que fundó la capital del Reino del Norte, Samaria, fue el que hizo alianza con los sirios, y bueno, sabemos que ahí empezamos nosotros a diferenciar, a poder identificar las 5 dinastías del Reino del Norte, donde el hijo de Omri, que le sucedió, fue Acab, y Acab fue, bueno, uno de los reyes más importantes de Israel. Él llegó a hacer alianza también con el rey de Judá, en ese momento el rey era Asa. Su hijo Josafat hace una alianza mediante un matrimonio. Acab hace una alianza mediante un matrimonio donde se unen realmente los 2 reyes, el rey de Israel con el rey de Judá. Luego tenemos a otro hijo que le sucede, que es el rey Ocosías, también hijo de Acab. Acá vemos que hay paz con Judá. Ocosías muere de un accidente y él, algo característico, ya que tenemos que hablar un panorama, es que él manda a sus sirvientes a consultar a Belcebú, el señor de las moscas, ¿no? Debido a que él quería consultarle por su estado de salud en el cual se encontraba. Y ahí aparece el profeta Elías diciendo, ¿no? ¿Acaso no hay profeta, ¿no? en Israel? Luego otro hijo de Acab es el Joram, hermano de Ocosías. Vemos que él pelea una batalla en contra de los moabitas. Ahí nosotros también vemos la aparición del profeta Eliseo. Y bueno, de ahí ya entramos a la última dinastía, que luego hago un resumen para que lo podamos entender. Jehú es el próximo rey. Él no era descendiente de Acab, él era un soldado de Joram, pero él recibió la orden de parte de Dios de hacer una revuelta en contra del rey, y él hace muchas cosas, como por ejemplo matar a Jezabel, ¿no? Y como también matar a otros reyes, ¿no? del linaje de Acab. Luego también tenemos el reinado de Acaz. Él reinó durante 17 años, tuvo también en paz con Judá, aunque fue un rey malo, como todos los reyes, ¿no? del reino del norte. Luego le sucede Joás, que reinó durante 16 años, fue un rey malo, y él le declara la guerra a Judá. Y nosotros tenemos tenemos los últimos reyes, que los voy a nombrar, como Zacarías, Salum, Pecaía, Peca y Oseas, ¿no? Hay algo muy importante sobre por qué este libro dice de que todos estos reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, porque si nosotros leemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, vamos a ver cuáles eran los pecados por los cuales ellos hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Bueno, acá nosotros tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, pecados que cometían. Ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová Dios, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos,
y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes de fundición de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por tanto, dice la palabra, que Jehová se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, porque sabemos que Israel fue, dentro del reino dividido, fue la primera en estas 10 tribus en ser conquistadas, ¿no? En ser invadidas, en ser llevadas cautivas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que acá está la lista, ¿no? Entonces, de todos los pecados que cometieron estos reyes que provocaron que ellos fueron llevados cautivos por los asirios. Muy bien. Entonces tenemos que diferenciar claramente cuáles son las 5 dinastías. Entonces la respuesta sería Omri, la dinastía de Omri, Acab, Ocosías, Joram y Jehú. De esta manera nosotros cumpliríamos con el objetivo, ¿no?, de identificar las 5 dinastías, ¿no? Algo muy importante en la dinastía de Jehú es que esta dinastía fue la que gobernó sobre el reino del norte por más de 100 años, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que él mató a la familia entera de Joram, ¿no?, incluyendo a Jezabel, ¿no? Bueno, con esto nosotros estaríamos haciendo un resumen de estas 3 lecciones, donde hemos estado hablando y hemos estado describiendo los objetivos que nosotros tenemos que alcanzar en estas 3 lecciones. Quiero animarles a que ustedes estén respondiendo a todas las preguntas que están al margen del libro, donde ustedes van a poder ampliar mucho más este capítulo 4 y luego vamos a estar poniéndole en el grupo todas las preguntas que ustedes tienen que responder. Yo voy a seleccionar preguntas para que podamos también pasar también al capítulo 5, que eso va a ser el próximo video de la próxima clase. Bueno, quiero dejarles una bendición a todos los alumnos y desearles que trabajen mucho, que aprendan mucho, porque bueno, sabemos que la metodología de enseñanza de este libro es que los alumnos tienen que descubrir las grandes verdades a través de contestar estas preguntas. Que Dios les bendiga a todos.